Hay decisiones en la vida que parecen insignificantes, simples curiosidades que no deberían importar, pero a veces esas pequeñas decisiones te llevan a lugares de los que no puedes volver. Déjame contarte mi historia, una historia que todavía no sé si fue real o solo un juego de mi mente, pero una cosa sé con certeza, nada ha vuelto a ser igual desde aquel día. Vivo en un edificio viejo, de esos que parecen contener secretos en cada grieta de sus paredes. Mi departamento está en el tercer piso. Los pasillos son largos, siempre un poco oscuros, y tienen esa sensación de que alguien te observa. Pero quizá eso sea solo la mente jugando trucos. Al final del pasillo hay una puerta que nunca había visto abrirse. No tiene número, ni siquiera una cerradura visible. Nadie habla de ella como si no existiera. Y, por mucho tiempo, yo también la ignoré. Es curioso cómo el miedo se disfraza de indiferencia. Te convences de que no te importa, cuando en realidad estás evitando algo. Todo cambió una noche. Era tarde, pasada la medianoche, y volvía a casa después de un largo día. El edificio estaba en completo silencio, salvo por el crujido ocasional de las viejas tuberías. Cuando giré la esquina para llegar a mi departamento, noté algo extraño. La puerta, al final del pasillo, estaba entreabierta. Me detuve. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. No era frío, pero algo me hizo sentir pequeño, vulnerable. Era como si aquella puerta me llamara, como si estuviera esperando que me acercara. Durante un momento pensé en ignorarla. Podría haber entrado a mi departamento, cerrar la puerta y olvidarme de todo, pero en lugar de eso di un paso hacia adelante. Al acercarme, noté que desde la puerta salía una tenue luz, como un reflejo plateado. La empujé con cuidado y al hacerlo sentí un aire extraño, pesado, como si la habitación respirara. Dentro no había nada, excepto un enorme espejo en el centro de la habitación. Era viejo, con un marco oscuro tallado con símbolos que no entendía, pero no era eso lo que me inquietaba, era mi reflejo. En el espejo estaba yo, pero no estaba bien. Mi reflejo no era una copia exacta. Había algo extraño en sus ojos, una intensidad que no podía explicar. Era como si me estuviera observando más de lo que yo lo observaba a él, y entonces me sonrió. «¿Te gusta mirar?», dijo. Su voz era la mía, pero no salía de mi boca. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Quise salir corriendo, pero no podía moverme. «Sé quién eres», continuó mi reflejo. «Sé lo que has hecho». En ese momento, mi mente se llenó de imágenes que había tratado de olvidar. Hace 5 años tomé una decisión que terminó con la vida de alguien. Fue un accidente, o al menos eso me dije para poder seguir adelante, pero este espectro de mí mismo sabía la verdad. «Ese peso que llevas encima», dijo, «puedo quitártelo, puedo hacer que desaparezca, pero tienes que darme algo a cambio». Mi reflejo señaló algo detrás de mí en el espejo, una puerta que no estaba en la habitación real, una puerta negra, con marcas profundas, como si alguien hubiera intentado arañarla desde dentro. En ese momento, algo dentro de mí gritaba que saliera corriendo, que me alejara de esa habitación y de ese espejo, pero no lo hice. La culpa, el dolor, el peso de mis errores, todo eso era más fuerte que mi miedo. Le pregunté qué quería. Mi reflejo sonrió, esa sonrisa fría y llena de malicia. «Solo tienes que abrir esa puerta. Hazlo y serás libre». Extendí la mano hacia la puerta del espejo. Sentí algo extraño en mi pecho, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado, pero aún así giré la perilla y abrí la puerta. Todo se oscureció. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté estaba en mi cama como si nada hubiera pasado. Por un momento me sentí aliviado. La culpa, el peso en mi pecho, se había ido. Me sentí ligero, casi feliz. Pero entonces
Miré el espejo de mi habitación. Mi reflejo estaba ahí, pero algo no estaba bien. No se movía como yo. Me miraba fijamente y luego sonrió. «Tu deuda está pagada», dijo con mi voz, pero no era yo. Desde aquel día, cada vez que paso frente a un espejo, ya no veo mi reflejo. Veo a eso. Me observa, sonríe y siento que está esperando algo. No sé qué, no sé cuándo. Lo único que sé es que ya no soy el mismo. Mi reflejo se quedó con algo de mí y no creo que vaya a devolvérmelo. Así que, la próxima vez que veas una puerta cerrada, pregúntate si realmente quieres saber lo que hay detrás.